por cual incluso pueden pedírmela, les puedo pasar lo que él nos envió. Bueno, entonces decía, la creación del hombre y del pecado, la creación del hombre, la elevación y el pecado es lo que nos va a ocupar hoy. Luego vamos a ver esos puntos, 7 puntos, que son los que nos van a ocupar en esta clase. Yo calculo que la primera parte de la clase la podemos terminar viendo rápidamente, sobre todo porque son cosas que ya hemos visto. Y entonces rápidamente nos ponemos en el primer texto que vimos la vez pasada, ¿no? Si leemos del texto, decía el libro del Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le están sometidos a los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y creó el hombre a su imagen, la creó a imagen de Dios. Los creó varón y mujer, y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. De ahí ya sacamos toda una serie de elementos que a mí me gustaría ahora remarcar de un modo muy particular, porque fíjense ustedes que ya en el primer texto aparece una referencia que es implícita, pero que está como muy metida dentro del relato, y es que hay un primer dato que ya salió cuando lo vimos en su momento, que tiene que ver con el dominio. Dominen a los peces, a las aves, a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Es decir, Dios los crea con una tarea, y es la de someter y dominar. Después vamos a tener que jugar un poco con las traducciones de estas palabras. Por si les interesa, hay una crítica muy fuerte que se le hace a la tradición judeo-cristiana desde algunos ámbitos intelectuales. Y sostiene lo siguiente, esa gran crítica, y es que como el libro del Génesis habla de someter y dominar la tierra, se piensa que el espíritu explotador de la tierra, como un recurso absolutamente disponible al ser humano, es algo que pertenece, perdonen, pero se me está escapando esto como si fuera automático, que pertenece a la tradición judeocristiana, ¿no? Como que es culpa de los judeocristianos que exista una especie de explotación de la naturaleza sin sentido ecológico. El texto no es lo que dice, es decir, el texto no se detiene tanto en hablar del dominio en el sentido que lo hablamos hoy, sino que sobre todo la palabra que utiliza es custodiar, y entonces lo que se entrega es un don que el hombre, la mujer, el varón y la mujer tienen que custodiar. Por lo cual, un dato implícito en el relato es el señorío de el hombre, varón y mujer, sobre la creación, juntos. Fíjense que los verbos están utilizados en primera persona del plural. Y el segundo dato, que por lo menos para los que somos del Opus Dei, tiene una gran importancia, y es que está en el fondo del relato la vocación al trabajo. Es decir, el hombre, varón y mujer, es creado en un contexto en el que está invitado a trabajar. De alguna forma, así como Dios trabajó 6 días para crear el cielo y la tierra, y el sexto creó al hombre, varón y mujer, a partir del séptimo, varón y mujer tienen una tarea juntos de custodiar y de trabajar ese terreno que Dios les concede. Eso se va a enriquecer más adelante cuando veamos algunos elementos más. Pero ahí tienen 2 elementos que están implícitos en el texto. El hombre, varón y mujer, ha sido creado y puesto a la cabeza de la creación, y al mismo tiempo tiene una vocación, una llamada a transformar su vida en trabajo. Vamos ahora al relato del capítulo 2. Entonces vamos a ir leyendo y dice: cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo. Entonces el Señor Dios modeló, la palabra que usábamos la vez pasada, al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida.
Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Y el Señor plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, lo custodiara. Fíjense ustedes cuando hacemos análisis de texto, llevamos al texto y lo leemos como un texto antiguo, y qué necesidad tiene el autor de decir al principio de que todavía no había frutos porque no había puesto al hombre para cultivar el suelo. Se ve claramente cómo está en la voluntad de Dios el poner el... Uy, perdonen, esto me está traicionando. Ahí no se nota demasiado los colores, pero ese de poner al hombre para cultivar el suelo todavía no estaba. Quiere decir que el relator ya está pensando que va a ser puesto el hombre dentro de un jardín para cultivarlo. Quiere decir que está implícito en el relato una misión que el hombre tiene y que Dios ya tiene desde el principio: colocar al hombre en medio del mundo para que lo trabaje, para que lo custodie y para que lo cuide. Quiere decir que el relato del capítulo 2 tiene como algo importante la vocación del hombre, varón por ahora, solamente porque está solo, para que trabaje. Luego vendrá la creación de los animales y después vendrá la creación de Eva, que es lo que vimos la vez pasada. Y entonces los dos van a tener una misión que es la de juntos trabajar custodiando el jardín del Edén. Entonces, acá, por si alguno tiene curiosidad, porque es un tema a veces que uno puede decir, a alguno le gusta la literatura, hay una obra de la literatura universal que se llama El paraíso perdido, de un poeta inglés llamado John Milton, que habla de la vida de Adán y Eva antes del pecado original. Es muy lindo porque los ve trabajando desde el principio y cada día levantándose para poder ordenar el jardín, cortar lo que sobra, recolectar las frutas, pero es decir, con algo que no está puesto en el libro, pero que este autor de modo muy poético, es en prosa, pero de modo muy poético va explicando cómo eran eso, ¿no? Cómo era la vida de ellos. Ahora, lo veíamos el mes pasado y ahora nos detenemos. Dice el capítulo 2: el Señor Dios plantó un jardín en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes y apetitosos. Hizo brotar... ¿Qué pasa acá, che? Se me dispara solo. La intervención del mal en tu computadora, Manuel. Tal cual. Me está boicoteando la concentración. Pero bueno. Tomemos el desafío y vamos para allá. Me meto acá y nos vamos para atrás otra vez. Entonces, decía que es importante, salvo que esto tenga alguna opción por la que esté... bueno, tengamos paciencia. Entonces, plantó en el medio del jardín del Edén, no está puesto acá, el árbol de la vida. No puede decir todos los alimentos dan vida, pero había uno que era el árbol de la vida. Y además plantó un árbol con un título bastante interesante, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente del árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Fíjense ustedes que si por un lado está el árbol de la vida, por otro lado hay un árbol que para el hombre supone un límite. Para el hombre supone un límite. Esto es lo que quiero remarcar. Ya ve Dios, y lo que quiero remarcar el texto. ¿Sos el dueño de tu tierra? Sí, pero tenés un límite. ¿Quién te pone el límite? Te lo pone aquel que te creó. Y entonces nos vamos a detener un poquito en el contenido de ese límite, a pesar de que lo vamos a ver después con una frase de Juan Pablo II que me gusta mucho. Fíjense ustedes, Dios dice: el árbol del bien y del mal lo he plantado yo, y te he puesto ahí y te pido que no lo comas. Puedes comer de todos los demás, pero de ese no. Y entonces
es interesante que pensemos, ¿por qué del bien y del mal? Dios me está diciendo, yo que te he hecho, soy el que sabe qué es lo que te hace bien y qué es lo que te hace mal. Entonces, lo que te pido es el respeto de tu creador, porque el que verdaderamente, insisto, sabe qué es para vos lo bueno y lo malo soy yo. Es lo que Dios me está diciendo en ese momento, ¿no? Y entonces hay un límite. Este es el tercer dato que aparece de modo implícito en el texto. Es decir, el hombre es creado libre, pero con un límite. Y todavía hay algo más que ya lo hemos dicho de muchos modos, pero que ahora lo remarcamos con un título, ¿no? Y también está implícito en el texto la existencia del hombre, varón y mujer, como comunidad. El hombre necesita ayuda, el varón necesita ayuda, la mujer necesita ayuda. Y lo veíamos con esa palabra de la ayuda adecuada. Hombre y mujer no están hechos para vivir solos. El hombre, varón y mujer, no está hecho para estar solo, sino que está hecho para vivir en comunidad. Es decir, que nos pertenece de un modo esencial el ser una, un ser social, diría Aristóteles muchos siglos después, ¿no? Un animal político. Es decir, que cuando la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, se está refiriendo a cualquiera de los dos, no podemos realizarnos de un modo individual, sino que nos realizamos, vivimos, crecemos, nacemos, florecemos en comunidad. Y eso, otra vez, es un texto que está implícito dentro del relato, a pesar de que es bastante explícito, me parece, ¿no? Y la particularidad de esa comunidad está dada por la realidad de lo que hoy llamamos el matrimonio, es decir, la realidad en la que hombre y mujer están llamados a una unión que los haga una sola carne, un solo corazón y una sola carne. Han sido hechos el uno para el otro. Vamos al texto para dar énfasis a las cosas que vimos el otro día, ¿no? Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas, cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre se despierta, se encuentra con Eva delante de los ojos, Eva lo ha visto antes a él, y entonces exclama, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es ya como la constatación de que descubre en ella a alguien adecuado, a alguien semejante, a alguien parecido, con la que puede hablar, y la reconoce como algo propio suyo, hecha de sus huesos, ella es hueso de sus huesos, hecha de su carne, ella es carne de su carne. Entonces la reconoce como una igual, y viceversa, Eva reconoce en Adán a un igual. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Y entonces acota el relator, acota Dios, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. La forma de explicar ese una sola carne evidentemente se está refiriendo a la identidad, a la unión sexual. Es decir, que hombre y mujer han sido creados para complementarse en una manifestación que pone en juego esa semejanza y que está puesta en el camino del amor, y el amor Pues matrimonial. Sí, para mí también no solo es la unión sexual, sino el ser una sola carne es el que al unirse se transforman en un otro, que es el sí, hijo, que es el fruto sí, de esa unión, ¿no? Como sí. para mí en eso está el ser una sola carne, ¿no? El fruto de la unión sexual más que la unión en sí. Sí, como el lenguaje es un lenguaje arcaico y simbólico, y se centra enormemente en el cuerpo es el que me está hablando de una comunión que no es solamente física, biológica, sino que es el acto físico es un signo de la unión de amor entre un hombre y una mujer que son una sola carne y un solo espíritu, podríamos decir, ¿no? ¿Vas por ahí, María? Bien. Entonces acá lo que remarcábamos el otro día con algo que había salido en alguno de los grupos, es importante ver que el texto me recuerda que estaban desnudos, pero no sentían vergüenza.
Es decir, el cuerpo era un vehículo de comunión. El cuerpo se veía como un lugar de comunión. La desnudez de Adán frente a Eva y de Eva frente a Adán no es un problema, porque tienen una armonía interior que les permite reconocerse hechos el uno para el otro, también en su sexualidad. Y entonces no era problemática la desnudez de uno frente al otro. Fíjense ustedes otra vez, si me tengo que meter en profundo, en un análisis profundo, hermenéutica se dice, del texto, el autor lo está escribiendo ya desde la conciencia de que hoy la desnudez del otro para mí es problemática. Pero dice, acá todavía no, porque ya vamos a ver por qué. Entonces, llegados a este punto es cuando entra el gran problema de un personaje que aparece por ahí, que la escritura llama la serpiente, y que va a establecer un diálogo con Eva en el cual le va a hacer una serie de propuestas que vamos a ver sucesivamente. ¿Quién es la serpiente? Entonces, también acá hay muchísimas interpretaciones posibles, pero leo lo que saco de un texto muy importante que se llama La Biblia de Jerusalén, en una nota a pie de página, donde se pregunta, ¿no? El que lee, dice, ¿sirve la serpiente de disfraz a un ser hostil a Dios y enemigo del hombre? La tradición sapiencial del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y toda la tradición cristiana ve esas palabras son posibles traducciones de la serpiente, porque va a aparecer otras veces en la Sagrada Escritura. El adversario de Dios, adversario del hombre. El tentador del hombre contra Dios, o el diablo, como se lo suele llamar también desde un modo muy generalizado. ¿Qué es lo que hace este personaje? Quiere sembrar la duda en el hombre y en la mujer. Sembrar la duda de qué es lo que está pasando. Y entonces lo que hace es tratar de rebatir la prohibición de Dios. En el fondo lo que está diciéndoles es, Dios intenta ocultarles bienes a ustedes, porque hay cosas que ustedes pueden conseguir, pero Dios no se las quiere mostrar. Por eso que me encanta cómo lo llama alguien, el maestro de la sospecha, es el padre de todas las sospechas. Lo que hace es poner... Padre, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Pero Dios no sabía entonces que al ponerles el primer y único límite, que era no comer de ese árbol en específico, no se daba cuenta que les estaba dando como una tentación o le estaba dando una entrada al posible mal. por supuesto que sabía. Lo que estaba era invitando al hombre, varón y mujer a un comportamiento libre en el cual ellos se comprometieran a recibir algo que él les había dado. No quiere robots, no quiere autómatas, sino que les pone un camino que recorrer, que es un camino de belleza, de riqueza y de grandeza, pero que les dice, hay un límite. Fíjate que esto lo vamos a ver después cuando hablemos de cómo ese límite es lo que desafía. ¿Dios sabía que el hombre podía pecar? Sí. ¿Dios sabía que el Sí. hombre iba a pecar? Esto es un lío para explicarlo ahora, pero sí, también. Y entonces, ¿por qué lo hizo? Eso es parte de entender la grandeza de la libertad. Dios me dice, yo te invito a un camino que te propongo y que es muy bueno, pero está en vos elegirlo. Esto yo creo que de alguna manera se va a Bien, abrir un poco a medida que avancemos en el curso. perfecto. Entonces, Gracias. ese personaje que aparece, lo que vemos es un principio del mal personalizado, y acá retomo un texto del Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, donde llama a ese personaje la antigua serpiente, ¿no? Es decir, retoma al final de los tiempos lo que sucedió en el primer momento de la revelación. Entonces, acá tienen las mismas preguntas que nos hacíamos antes. En el texto del Apocalipsis es donde se traba la última lucha entre Dios y el demonio es definitivamente encadenado, llamado el demonio la antigua serpiente. Todo lleno de una gran carga poética y simbólica. Es algo que atraviesa toda la Sagrada Escritura. Entonces,
aparece el personaje, la serpiente, y entonces se le acerca a Eva y le dice, así que no pueden comer del árbol de la ciencia, así que no pueden comer de los árboles del paraíso. Hay que tener en cuenta que ya es una mentira, porque la primera frase que tira es mentirosa, es decir, pueden comer de todos los árboles. Y entonces Eva se defiende bien en el lenguaje, estamos yendo muy de a poquito, ¿no? Y ella le dice, podemos comer de todos los árboles, menos de uno, porque si comiéramos de ese árbol, moriríamos. Y entonces la serpiente vuelve a la carga y vuelve a mentir diciéndoles, no, en realidad ustedes no pueden comer porque si comieran de ese fruto serían como dioses. Entonces uno dice, pero si ya les había dicho Dios que eran como dioses, la serpiente lo que hace es plantearles una alternativa a lo que Dios les propone. Y les propone un camino para llegar a ser como dioses distinto del que Dios les había propuesto. Entonces, el problema es que, dice el texto, lástima que no fuimos despacito con el texto, ahora me doy cuenta, ¿no? Pero dice el texto, cuando Eva vio que el fruto era agradable a la vista y digno de ser comido, tomó del fruto y comió. Sonamos. Y no solamente comió, sino que fue a verlo a Adán y le propone comer. Y entonces esto es también muy lindo cómo lo cuenta, cómo se lo imagina este autor, John Milton, en El Paraíso Perdido, porque Adán ve llegar a Eva y le dice, ¿qué haces con el fruto del bien y del mal? No tenías que comer de eso. Bueno, pero está bueno, comé lo que está bueno. No, ni loco, es que si no voy a morir. Pero entonces está bueno, le dice, ¿por qué lo hiciste? Y entonces él se plantea, John Milton, ¿no? Él se plantea el decir, sonamos, Eva comió de esto, yo no quiero volver a estar solo, por lo cual prefiero comerme el fruto, aunque no sé lo que va a pasar después, aunque Dios me lo prohibió. Entonces él también come. Comen los dos. Decisión libre de los dos de ir en contra de lo que Dios les proponía y que la serpiente les proponía como una variante de lo que podían hacer. Y entonces vamos al texto y vamos a ver qué es lo que sucedió, porque es muy interesante esto lo que sucedió, porque ahí se esconde una serie de datos que son interesantísimos. Primero, se vistieron porque estaban desnudos. Y uno dice, si antes no era problemático, ¿qué pasa ahora que se volvió problemático? Antes estaban perfectos, desnudos y gozando de la vista del uno del otro y de la vida del uno del otro antes, y ahora se ha dado vuelta. Segundo, se escondieron de Dios. Se escucha, está también muy lindo el texto, si después lo leen, dice, Dios bajó a hablar con ellos a la hora de la tarde, a la hora de la brisa. Como que Dios bajaba todos los días a hablar con ellos. Quiere decir que tenían una cercanía muy grande con Dios. Ellos, en cuanto lo escuchan, por primera vez se esconden en vez de salirle al encuentro. Dios les pregunta, ¿qué han hecho? ¿Han comido acaso del árbol del bien y del mal que yo les prohibí? Y en vez de decir, sí, perdón, no, lo que hace Adán, Dios le pregunta a Adán la culpa a Eva, le dice, ella me dio de comer. Y entonces Dios le pregunta a Eva, ¿comieron del árbol? Y ella le dice, la serpiente me tentó. Ninguno asume su propio error, sino que le echan la culpa al otro. Es decir, se culpan entre ellos, en definitiva. Y después entonces viene la consecuencia que Dios recoge de lo que acaba de decir. Dice, bueno, a partir de ahora y por esto empieza un camino de... Primero le preguntó a Adán, después le preguntó a Eva, después le habla con la serpiente. Y ahora va a ser al revés. Va a condenar a la serpiente, le va a decir a Eva lo que va a suceder, le va a decir al hombre lo que va a suceder. Y entonces vamos ahora a recorrer el recorrido. Pero antes vamos a hacer una especie de punteo de qué es lo que esconde cada uno de esos datos que me da el texto. Se cubrieron, la desnudez. Antes manejaban la propia corporalidad con enorme armonía, es decir, podían manejar su sexualidad, su corporalidad, su expresión frente al otro de un modo armónico. Han perdido esa armonía y ahora la desnudez del otro se transforma en algo turbador. Podemos tratar de explicarlo de la siguiente manera. Adán, frente a la mirada de Eva, se siente desprotegido. Eva, delante de la mirada del hombre, se siente desprotegido. Ya no se siente respetada y mirada, respetado y mirado como una persona, poder mirar al rostro, digamos,
sino que el cuerpo lo que hace es esconder de alguna forma el rostro y transformar el cuerpo en un objeto. El cuerpo se transforma en algo problemático. Consecuencia, ¿cómo lo llamo yo? La pérdida de la armonía interior del hombre, la pérdida de la armonía interior de la mujer. Segundo, se esconden de Dios. La original armonía que había entre Dios, que bajaba todas las tardes a la hora de la brisa a charlar con ellos, se transforma en una escondite. Se esconden de Dios, le tienen miedo. Segunda consecuencia, pérdida de la armonía del hombre, varón y mujer, con Dios. Ellos que estaban hechos para el amor y para la armonía y para trabajar juntos y para vivir juntos y para hacer comunidad, empiezan a culparse entre ellos. Nombre, pérdida de la armonía del hombre con sus iguales, y del varón con la mujer y de la mujer con el varón. Y lo último es aquella famosa frase de que a partir de ese momento te ganarás el pan con el sudor de tu frente y que la tierra te negará sus frutos, le dice Dios a Adán, significa la pérdida de la armonía con la naturaleza. Antes el trabajo era un lugar de placer, era un lugar de plenitud y de alegría, ahora va a ser un lugar de problematicidad. El mundo se va a transformar en un lugar de luchas contra la naturaleza, porque la naturaleza se pone en mi contra. Pérdida de la armonía con la naturaleza. Esos 4 elementos se pueden deducir del contenido del texto. Entonces, vamos a ver el contenido del pecado original. Para empezar, hay que tener en cuenta lo que significa la palabra tentación. Es decir, tentación quiere decir invitación a realizar algo que está prohibido. No hay pecado hasta que uno no acepta. Adán hubiera podido decir no, Eva hubiera podido decir no, y entonces la tentación queda en tentación. Es una invitación a que uno personalmente decida qué hacer con su acción. Y entonces el demonio invita, pero no fuerza. ¿Qué me dice el árbol del bien y del mal? La gran pregunta, ¿quién es el que dice qué es lo bueno y qué es lo malo para el hombre? Si uno quiere saber cómo hacer funcionar bien una computadora, lo que tiene que hacer es hacerle caso al que la hizo, que me explica cómo funciona. Si ese ejemplo sirve, el que mejor me puede decir qué es lo que me va a hacer pleno, qué es lo que me va a hacer feliz, es aquel que me ha hecho. Todo eso está detrás del texto. Una vez que Adán y Eva aceptan la tentación, cometen un acto que tenían prohibido. Eso es la definición del pecado. Pero ojo, no era una prohibición abstracta, sino que era algo como muy concreto y lleno de la verdad de Dios. Dios me dice, lo que te va a hacer feliz es tenerme como amigo, no tenerme como enemigo. Y entonces, el pecado no es, como decíamos la vez pasada, no es un pecado de contenido sexual, no aparece por ningún lado en el texto, sino que lo que aparece es un pecado de desobediencia, de rebelión, y en definitiva, la gran palabra es la soberbia. ¿No? Es el hombre que dice, yo prefiero, varón y mujer, los pongo juntos, yo prefiero lo que a mí me atrae que lo que vos me proponés. ¿Y cuál es el contenido del pecado? La propuesta es la de decir, deseo llegar a ser como Dios por los medios míos y no por lo que vos tenías previsto. Como dice un autor, con palabras más técnicas si quieren, es un camino de autodivinización. Yo digo qué es lo que me importa. Entonces, acá hay toda una discusión con la filosofía de todos los tiempos, pero es decir, la libertad del hombre es algo muy rico. Pero cuando Dios le dice, tu camino de felicidad pasa por acá, no está intentando amargarle la vida, sino que le está mostrando cómo está hecho. Pero el hombre puede rechazar el camino que Dios le propone, y lo permite Dios porque lo ha hecho libre, y elegir su propio camino. Yo soy el que elijo qué es lo que me hace bien, y no te hago caso a vos, que sos el que me lo propones, porque hay cosas que me estás escondiendo. Le hice caso a la serpiente, desconfié de vos. Y entonces, esto lo quiero dejar muy, muy clarito. El contenido del pecado original es la soberbia.
Les leo, les decía que tenía una frasecita de Juan Pablo II que me gusta mucho porque muestra de un modo como muy claro este símbolo, ¿no?, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Leo. El árbol de la ciencia del bien y del mal evoca simbólicamente el límite insuperable que el hombre, en cuanto a criatura, debe reconocer y respetar. El hombre depende del creador. Entonces sería casi obvio decirlo, ¿no?, pero hay que decirlo, depende del creador. Se halla sujeto a leyes sobre cuya base el creador ha constituido el orden del mundo creado por él. Y por consiguiente, también se halla sujeto a normas morales que regulan el uso de la libertad. Fíjense ustedes cómo el pecado original lo que ha hecho es romper ese orden. Sobre todo lo que ha hecho es introducir el desorden en la propia identidad, romper la armonía, romper el orden que había con Dios, enemistad, desarmonía con Dios, romper el orden que había entre ellos, está jugando en contra de esto. El orden que había entre ellos y romper el orden que había con la naturaleza. El pecado original introduce el desorden. Eso es lo que me está diciendo el texto. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es volver un poco para atrás y decir, dándome cuenta de todo lo que el hombre perdió, puedo reconocer algunas cosas que tenía y que, si las miro con atención, puedo sacarlas del texto. Y entonces es lo que llamamos los dones preternaturales. Es decir, el hombre... Uy, esto se volvió loco. Aquí está. Mirando el relato yo puedo darme cuenta de que Dios le había concedido al hombre, varón y mujer, una serie de riquezas y que yo las llamo así preternaturales porque esa palabra significa que van un poquito más allá de lo natural. No venían con la naturaleza, sino que eran cosas que podía tener el hombre si lo quería. Lo deducimos de lo que sucede. Regalos de Dios más allá de lo preternatural, más allá de lo natural. Preter quiere decir más allá, en latín, natural quiere decir natural, eso ya está. Entonces, ¿cuáles son esos dones preternaturales? El primero, podríamos decir, que tenían, esto le pongo nombre después, ¿no?, la ciencia. Es decir, hombre y mujer tenían una inteligencia sana, eran capaces de entender bien el sentido de la vida, entender bien el sentido de la armonía que tenía entre ellos, entender lo que significaba su cuerpo, entender su lugar delante de Dios. Segundo de los dones, firmeza en la decisión de la voluntad. Ojo que esto lo saco después por el absurdo, es decir, porque veo lo que se ha roto. Firmeza en la voluntad, es decir, ellos tenían la posibilidad de decidir lo que ellos querían. Nosotros muchas veces no tenemos voluntad para las cosas. Nos sentimos flojos, bueno, eso es lo que perdimos. La integridad, esto me parece importantísimo por el peso que tiene hoy la sexualidad, ¿no? Es decir, el hombre y la mujer tenían un total señorío de su corporalidad, que es lo que se rompe cuando se cubren y están desnudos. Todo esto involucra la afectividad, ¿no? Es decir, esa realidad nuestra de que hay algo en nosotros en lo que se mezcla la corporalidad con la espiritualidad, que son los afectos, los sentimientos, las emociones, ¿no? Ya las tenemos dañadas. Algo que entendemos por el árbol de la vida y por lo que Dios les dice es que había una cierta inmortalidad, es decir, ellos podían no morir. Tenían el árbol de la vida, por lo cual podían no morir. ¿Cómo habría hecho al final de los tiempos Dios para llevarse a cada uno al cielo? Ponele, después de haber vivido inmortal, eso está fuera del texto, no es un problema que tenga el autor del texto. Y luego, algo que también es muy importante, no conocían el dolor. Eso es algo que también sale del texto. El dolor comienza a aparecer en el mundo una vez que se comete el primer pecado, no antes. Tal vez porque mi formación de ingeniero me simplifica las cosas, hacemos un cuadrito con el contenido de eso que llamamos los dones preternaturales. Si primera columna, si la persona yo la entiendo de alguna manera, para entenderla, como una suma de la inteligencia, la voluntad y la afectividad, entonces los dones se llamaban ciencia, firmeza e integridad. Y las heridas que nos quedan hasta el día de hoy son la ignorancia, la infirmitas, que puede sonar a enfermedad, pero en latín quiere decir falta de firmeza, y
la pérdida de la integridad, que es lo que tiene un nombre técnico usado desde siglos y que tiene que ver con su sentido etimológico, que es la concupiscencia, que es los deseos desordenados. Inteligencia, voluntad, deseos. Es como que me pintan de cuerpo entero. Entonces yo sé que tengo una vocación de armonía con esas realidades mías, pero que las tengo lastimadas. Y luego, ya en relación con la vida, está la mortalidad, me muero, todos nos morimos, y con relación a nuestro modo más corporal de vivir, la relación con el placer, ¿no? Desaparece el puro placer al que estaban invitados Adán y Eva y aparece la realidad del dolor. Entonces, con eso terminamos los dones preternaturales. ¿Qué más sale del texto? Que tenían una relación con Dios de amistad. En el estado originario recibido, tenían parte con Dios, charlaban con Él, por así decir, todos los días. Y entonces, la amistad con Dios es lo que llamamos en la iglesia la santidad. La santidad no es una cosa rara, sino que es nuestra relación de amistad con Dios. Y el pecado original lo que hace es perder ese estado de cercanía, de amistad, de intimidad con Dios. Pierde la santidad, dicho en pocas palabras. Dones preternaturales, dones sobrenaturales. Ahora viene la gran pregunta. ¿Esto es un relato histórico? Si quieren, abramos un segundo el micrófono y... Con todo lo que vimos, algo se puede decir. Tiene carácter histórico, pero no sé si es propiamente un texto histórico. No estaría segura de eso. Tiene carácter histórico, o sea, las características de un texto histórico, pero no es ese el fin, digamos, bueno, del Génesis. Sí, por ahí va Bautista, sí. Como veníamos diciendo la vez pasada, yo tengo que saber qué voy a buscar ahí. Entonces, es exactamente lo que pasó a Adán y Eva, una manzana. Fíjense que nunca dice manzana, ¿eh? Es decir, que eso es también divertido verlo, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo? El hecho histórico es que hubo una desobediencia original, relatada con un fuerte contenido simbólico. Y eso es lo que desde San Agustín se llama el pecado original. Un hecho que trastocó nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con el mundo, nuestra relación entre nosotros. Y entonces, es histórico en el sentido de que me está hablando de una prueba en la que el hombre falló. Lo que más me divierte a mí como cura es que a mí no me preocupa demasiado, me quedo con el relato simbólico y cuando llegue al cielo le preguntaré a Dios, che, ¿había manzana? Y me puede decir, sí, había manzana, o no había manzana, no lo sé, pero me preocupa menos la forma. Hasta puede llegar a haber sido así, pero lo que me interesa es el contenido de la prueba, sí. Es ilustrativo, o sea, el contenido es real, pero es ilustrativo. Es real pero ilustrativo. Y el dato histórico es que la armonía originaria que hay a través de una prueba fue rota. Y después puede haber sido con la forma del fruto, con la forma del árbol, con la forma de la serpiente. Entonces, decía, pecado original desde San Agustín, y aquí es importante un par de juegos de palabras, ¿no? El pecado es originante, pero no originario. Es decir, el hombre no tiene el pecado desde el principio, sino desde un momento preciso posterior. Fíjense ustedes que esto es importantísimo, porque el hombre no nace pecaminoso. El hombre nace bueno. Y es su libertad la que introduce una novedad. Y a partir de entonces, por la sucesión histórica, el hombre queda marcado por ese pecado que tenemos todos. Estamos todos lastimados. Pero no está hecho el hombre para el pecado, sino que está hecho para la santidad. Entonces, es originante de la situación que tenemos ahora, pero no es originario, porque el hombre no nace con el pecado, no es creado con el pecado, sino que el pecado aparece como un momento preciso posterior. Es decir, no pertenece a la estructura humana, ni a la sociedad, ni a Dios, ni a la materia, ni al destino, el pecado, sino que el pecado pertenece a la libertad. El hombre no es, por así decir, naturalmente pecador, sino que está llamado a la bondad, pero siente
la inclinación del desorden que le trae el pecado original. Entonces, para ponerle nombres a lo que decíamos ahora, el relato del Génesis es un relato simbólico para explicar hoy lo que somos, pero no es un relato mítico en el sentido de un cuento inventado para tratar de dar razón de cómo somos hoy, sino que es un relato de carga simbólica en el que nos cuenta cómo antes éramos sin pecado y a partir de un determinado momento somos con pecado. Es decir, no pertenece irremediablemente al hombre, varón y mujer la realidad del pecado. Es decir, el pecado es evitable. Y para seguir en la misma línea, pone en juego algo que, lo hablábamos antes y hay que tratar de pensarlo mucho, nos invita a la libertad y a la responsabilidad. Es decir, no da lo mismo hacer una cosa que otra. Yo tengo que responder de mis actos. Mis actos tienen consecuencias. Eso es lo que me está diciendo Dios. Y por un lado, no puedo pensar, como a veces se puede pensar con cierta ingenuidad, que está todo bien, que el hombre es bueno, que todo es ordenado, que hay una cosita por ahí que no funciona. No, 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 no. El mundo es un lío, hay pecado, hay inclinación al mal, hay cosas que desordenan el mundo. Tengo que ser consciente de eso. Y al mismo tiempo, no soy un pesimista diciendo está todo podrido. No, no, no está todo podrido. Simplemente que hay un desorden que tendremos que ver cómo lo manejamos. Tal vez uno de los problemas más gordos o más desconcertantes es el hecho de que ese pecado sea heredado. Es decir, heredamos el pecado original. Acá hay una palabra clave que es la palabra solidaridad. Es decir, puede no gustarme, pero no soy un ser individual. Las cosas que yo hago repercuten en los demás. Si un padre de familia se fuma el patrimonio de la familia, toda la familia queda lastimada, y uno no puede decir, che, yo me tocaba una parte, ha roto algo que era profundamente social, y entonces no lo puede reclamar. Somos responsables unos de otros, y de alguna manera la metida de pata de Adán y Eva nos toca a todos. Entonces, todos nacemos con esa naturaleza sana, buena, pero lastimada, rota la armonía por el pecado. Y en el mismo texto, cuando termina el texto, dice Yahvé Dios, le dice a la serpiente, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Al hombre le dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. A la mujer le dice, tendrás dolores de parto en el nacimiento y el varón te dominará. Ese tema nos lo agarraremos después porque es un problemón. Pero dice también, le dice a la serpiente, el linaje de la mujer o la mujer te aplastará la cabeza. Y eso siempre lo leyó la tradición judía, y por supuesto la tradición cristiana, como estaba en manos de la mujer y del linaje de la mujer el aplastarle la cabeza a aquella que había sido la causa del pecado. Entonces Dios ya desde el mismo momento de la condena promete una redención, una restauración de todo. Y entonces ahí es donde nos zambullimos en lo que va a ser después la redención. Pero antes vamos a decir, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, la tradición luterana? Que en esto es bastante problemático y hay muchos acercamientos, pero estamos bastante separados por esto, ¿no? Para Lutero, el hombre perdió la libertad en el pecado original. Entonces, hasta el día de hoy, el hombre es casi condenado, sí o sí, a usar mal de su libertad, porque se ha perdido la libertad. Punto. El hombre está roto en su naturaleza. Y entonces lo que le responde la iglesia es decirle, no, roto no, lastimado sí, pero roto no. ¿Lo más radical del hombre es el pecado? No, lo más radical del hombre es la bondad, la belleza, la verdad. Pero estamos inclinados al mal dentro de esa vocación a la bondad, a la belleza y a la verdad. ¿Qué pasa si estamos todos rotos? Si estamos todos rotos, el hecho de que uno cometa un pecado, entonces no se le puede atribuir, porque es lógico, va a meter la pata y entonces listo, está podrido, está podrido. Y entonces lo que dice la iglesia es, no, hay una responsabilidad de santidad y de bondad y de belleza que corresponde a vos. Y entonces el pecado es pecado en la medida en que vos lo aceptás con la libertad, pero
sos vos el que tenés que responder de la vocación a la bondad, al amor, diríamos ahora, ¿no? Entonces lo que me dice los textos de San Pablo habla mucho de esto, dice, así como el primer Adán pecó, el segundo Adán, que es Jesús, nos va a restaurar, nos va a sanar. Así como se rompió la imagen de Dios en el primer Adán, la vamos a recuperar con el segundo Adán, que es Jesucristo. Entonces, ¿qué es la redención? Todo lo que va a hacer Jesús se puede resumir en esto. Restaurar la imagen y semejanza de Dios que se había perdido con el pecado original. Es como devolverle al hombre la posibilidad que tenía en un principio de vivir como un hijo de Dios. Nos hace llegar otra vez esa semejanza originaria a través de los sacramentos. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Nos deja una serie de instrumentos para devolvernos esa imagen y semejanza que habíamos perdido. Pero no solamente nos hace imagen y semejanza, sino que además nos da un premio más grande, y es que nos hace participar de la filiación divina, nos hace hijos de Dios. Lo que va a hacer Jesucristo es no solamente restaurar en nosotros la imagen, sino que también lo que va a hacer es hacernos más hijos de Dios. Me encanta una frasecita de un autor antiguo que dice, el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre para que el Hijo del hombre pudiera volver a ser hijo de Dios. Es San Ireneo, que es un autor del siglo III, que es uno de los teólogos más antiguos que tiene la Iglesia. Y terminamos, les voy a pasar rápido una serie de textos para que los puedan ver, cómo la conciencia cristiana tiene muy fuerte esta imagen de que se rompió la imagen y hay que recuperarla. Y entonces, un texto de la carta a los Colosenses, Jesús es la imagen de Dios invisible. Vean brillar el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, Cristo que es imagen de Dios. Cristo sí es imagen y semejanza de Dios. Y ahora les toca a ustedes, revístanse del hombre nuevo que se va renovando según la imagen de su Creador, para que vean que la imagen está siempre presente ahí en el medio, ¿no? Uno que me gusta mucho que dice, nosotros con el rostro descubierto, los cristianos, está hablando San Pablo, ¿no? Con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y nos vamos transformando en esa misma imagen de claridad en claridad, como cada vez mayor. Y así es como actúa Dios, que es espíritu. Acá es donde nos dice, ¿no? Nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Último texto. Del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, dice San Pablo, ahora llevemos la imagen del hombre celeste. Es decir, que lo que hace la redención es mostrarme cómo es la imagen que Dios quería. Acá, esto es un poco paradójico, pero lo pongo. Hay un himno de la Iglesia que dice, qué suerte que existe el pecado original, porque nos permite alcanzar algo más grande que lo que teníamos antes. Antes éramos imagen y semejanza, ahora somos hijos de Dios. Si somos más de lo que éramos antes. Bueno, si les parece, hacemos un alto de 10 minutos, así respiran, y nos volvemos a ver en un ratito con todas las preguntas que tengan, los comentarios que pueden hacer. ¿Se puede explicar el hecho, Sofía, de que ahora le tenemos miedo a Dios? Sí. ¿Y por qué miedo? Y podemos hablarlo después, ahí cada uno puede hacer su propia respuesta, ¿no? Son y cuarto, nos vemos y 25, ¿les parece? Tomen aire, tomen notas, tomen café, coca, lo que quieran. Y yo por si acaso me quedo por acá por si tienen algo que preguntar.